Paz de Cristo, hermanos. Todos los que alcancen a escuchar esta predicación, en el nombre de Jesucristo, le pido al Señor que la palabra que hoy se va a grabar, con el permiso de mi Señor, Dios Todopoderoso, en nombre de su Hijo amado, que sea palabra limpia, la sana doctrina, porque así dice la palabra allá en Proverbios 30, 5 y 6. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas pues a sus palabras para que el Señor no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que la palabra de Dios es limpia y para vida eterna. Así que al añadir a sus palabras ya no son para vida, sino para muerte, porque es palabra adulterada. En el nombre de Jesús de Nazaret vamos a leer pues allá en 1 de Pedro 5, 8. Dice así, para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo de Nazaret: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a leer también el nombre poderoso de mi Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Alabado sea el santo nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al santo nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En 1 Corintios, aleluya, 5, 9. 1 Corintios 5, 9. Dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coma. Bueno, yo quisiera, mis hermanos, todos los santos, y los que escuchen, no causar ningún daño con esta predicación, sino por el contrario, hacerles un bien. Porque la Biblia se escribió, esta palabra hermosa, se escribió, la escribió el Señor Jesucristo a través de sus santos apóstoles, para bien, no para mal, para salvación, no para condenación. Así que yo le pido al Señor que me dé palabras que no vayan a causar daño. Yo sé que la palabra del Señor no causa daño, pero a veces nosotros, de la manera que la hablemos, a veces ocasionamos daño. Pero yo no quiero causar daño, yo quiero causar bien, que esto sea para bien, porque también la palabra dice que tenemos todos los cristianos debilidades, pero ya dice su hermosa palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso también su palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No quiero decir con esto pues que vayamos a hacer mal, si al cabo tenemos a un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. No, esto es cuando por nuestras debilidades que pudiéramos nosotros, en dado caso, cometer una falta, nosotros le pedimos al Señor, porque Él es grande en misericordia. Pero sí debemos de tener mucho cuidado,
de cuidar nuestra vida eterna. Somos lavados ya con la sangre de nuestro Señor Jesucristo al invocar su nombre, porque el bautismo en Cristo Jesús es bautizándonos en la sangre de mi Señor Jesucristo, invocando su nombre, que es el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios. Alabado sea el santo nombre de Dios, porque bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a invocar su nombre, que es el nombre de Jesús. Así como el apóstol Pablo, cuando fue bautizado, Ananías fue y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció por el camino, me ha enviado para que ore por ti y recobre la vista. Y una vez hecho, le dice: ahora pues, ¿por qué te tienes? Levántate, lava tus pecados, invocando su nombre. Hay que invocar el nombre. Nosotros ya hemos invocado el nombre, en el bautismo somos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que cuidar nuestra vida eterna. La palabra que leímos allá en 1 Pedro 5, 8, y aleluya, dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de la iglesia buscando a quien devorar. Pero nosotros sabemos que Satanás no lo vamos a ver como un león rugiente. No vamos a ver a Satanás que llegue también y buscando el momento de descuido. No. En nuestras debilidades, ahí es donde se acomoda Satanás. En nuestras debilidades nos puede atacar. Las trampas de Satanás están puestas donde él sabe que nosotros podemos caer y perder nuestra vida eterna. Satanás lo sabe, como también Dios lo sabe, pero pues también la palabra dice que es necesario el tropiezo, pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. Es necesario porque de esa manera nosotros le estamos mostrando al Señor que lo amamos y nos interesa la vida eterna, a pesar de que estamos batallando con nuestras debilidades que están en nuestra carne, porque la carne es débil, pero también tenemos al Salvador, que es el Señor Jesucristo, y precisamente al ser lavados con la sangre también dice la palabra de Dios, que es juntamente crucificados con Él, porque dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos puede matar espiritualmente? Pues es lo que leímos, vamos a hacer el santo nombre de Dios, en 1 Corintios 4, 9. 1 Corintios 4, 9 dice el apóstol Pablo: más bien el Señor, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos escribe y dice: les he escrito, como diciendo, les aconsejo que no se junten con los fornicarios, ni con los avaros, con los hechiceros, con los idólatras, pero no precisamente con los de este mundo, porque entonces sería necesario salir del mundo. La palabra nos está diciendo que con aquel que llamándose cristiano sea fornicario, sea adúltero, sea ladrón, sea borracho, sea idólatra, sea maldiciente o sea un hechicero, no, pues con ellos ni comamos, dice la palabra, ni con ellos comamos. ¿Qué quiere decir con esto? Dice el apóstol Pablo: entonces, ¿qué razón tendría yo para juzgar al mundo si ustedes no juzgan los que están dentro? Entonces quiere decir que el peligro está dentro de la congregación. O la palabra dice que donde hay vida también hay muerte. ¿Cómo es que está la muerte donde hay vida? O si no hubiera vida, pues ¿para qué va a haber muerte? Donde está la vida está la muerte. Donde hay salvación también está
la perdición. Porque para perdernos necesitamos estar salvos. Y para ser salvos necesitamos perdernos. Por eso nosotros éramos perdidos, pero el Señor nos rescata y nos hace libres del pecado. Pero podemos volver otra vez al pecado, allá no ser libres. Por eso el Señor, como nos ama mucho, nos escribió precisamente estas palabras. Estas palabras no son de nosotros, estas palabras no son mías, estas palabras son de Dios. Precisamente porque Él nos ama y quiere que nosotros no nos perdamos ya otra vez donde estamos perdidos, donde el Señor nos rescató. Él quiere pues que nosotros permanezcamos fieles para que cuando Él venga nosotros podamos estar con Él. Porque también dice la palabra de Dios que el bautismo nos lava y nos pone un traje blanco. Nosotros aparentemente no miramos el traje blanco, pero el traje blanco sí entendemos que es la santidad. Y la santidad es apartarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Esa es la santidad y el Señor se preocupa por nosotros porque nos ama y no quiere que ensuciemos ese traje blanco con el que vamos a estar cuando Él venga para que nosotros participemos también en la Santa Cena del Señor, que son las bodas del Cordero. Si leemos allá también en Gálatas 5:13, vamos a ir a Gálatas 5:13, alabado sea el santo nombre de Dios. Ahí vamos a encontrar algo muy claro, y es por el amor que el Señor nos tiene. Porque vosotros, dice la palabra de Dios, que quiere decir, porque a ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si soy guiado por el Espíritu, no andas bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí está algo muy clarito del Espíritu Santo que usó a las personas que Él escogió, a los apóstoles que escogió mi Señor Jesucristo, precisamente para escribir Él mismo a través de estos santos apóstoles. Y aquí el apóstol Pablo, que está por los gentiles, que nosotros somos gentiles, nos ha escrito que si andamos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Porque empieza diciendo: a libertad fuiste llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor unos a los otros. Porque en esta palabra, toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, procurad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si son guiados por el Espíritu, no andan bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, empieza diciendo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y orgías, y cosas semejantes, por las cuales los amonesto, como ya lo dije antes el apóstol Pablo, que los que practican estas cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Qué es pues lo que tenemos nosotros que practicar? Nosotros tenemos que practicar las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, no las cosas terrenales, sino las celestiales. Porque la palabra dice que nosotros practiquemos las cosas espirituales, allí no hay problema. Que nos apartemos de las cosas de la carne. Porque las cosas del espíritu, dice la palabra de Dios, que es los frutos del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que decir, contra tales cosas no hay deseos carnales. Porque los que son de Cristo ya han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ah, pero ¿por qué entonces hay debilidades? ¿Por qué tenemos un sumo sacerdote que se compadece en nuestras debilidades? Porque también somos tentados. Así como mi Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás. Pero Él no pecó. Entonces quiere decir que nosotros sí estamos en peligro de pecar. Sí, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos a este sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades. Pero ¿qué pecados habla? Porque también habla la palabra de Dios, pecados no de muerte. Porque hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Porque también el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, cuando Pedro le dice, Señor, ¿sabes cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Pero no está hablando de pecado de muerte, porque ahí le está diciendo, ¿qué pecado? Porque el Señor Jesucristo le dice, miren, había un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y hubo uno que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagarle, pensó venderle a él, a su familia. Entonces él le suplicó que le perdonara, que le esperara, que le tuviera paciencia, que él iba a pagar todo. Y este rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero salido este hombre, este siervo del rey, encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, algo muy poquito. Y lo agarró y lo ahogaba, así que lo estaba... Levantó el cuello hacia arriba y le decía, págame lo que me debes, o te echo a la cárcel. Y él también le suplicó, le dice, mira, le dice, perdón, tenme paciencia, yo te voy a pagar todo. Pero no, lo mandé echar a la cárcel. Entonces los consiervos, tristes, preocupados, le refirieron al rey lo que había sucedido y lo mandó a traer. Le dice, mira, siervo malo, no te perdoné yo tan semejante deuda, ¿no podías tú haber hecho lo mismo? Pues ahora no te perdono lo que te había perdonado, te voy a meter a la cárcel y no vas a parar hasta que, no vas a salir hasta que pagues el último cuadrante. Así, mi Padre Celestial, aquel que no perdone a su hermano sus ofensas o deudas, tampoco mi Padre los perdonará. No está hablando de adulterio, no está hablando aquí de pecado de muerte, está hablando de pecado que por la oración queda libre. Dice, tú puedes orar por otra persona y Dios lo librará de un pecado que no sea de muerte, pero un pecado de muerte, dijo el apóstol Juan, yo no digo que se pida. ¿Por qué? Es que ¿cómo voy a orar yo por uno que deliberadamente está pecando? El Señor no me va a escuchar. Pero sí, yo puedo aconsejarle a aquel que esté pecando deliberadamente
y que esté ya viciado en pecar de muerte, es usted el que le va a pedir al Señor directamente, porque nadie va a poder pedirle para que lo libre. Usted, porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. La palabra es que la que los va a juzgar es el Señor, pero cuando sea el juicio, cuando venga el Señor, cuando ya venga a dar el pago, todo aquel que peque de muerte, él es el que tiene que pedirle al Señor directamente. Porque la palabra de Dios en el Apocalipsis habla también como aquella mujer que comete, dice, adulterio, dice, y nos enseña a adulterar y no se arrepiente. Le he dado tiempo, dice el Señor. Yo no quiero aconsejar así de que pequen, que al cabo el Señor los perdona. No. Cuídense, porque el que cae en el hoyo, es difícil que salga del hoyo, pero sí, el Señor es el que tiene la última palabra. Aquellos que con esta predicación pueden decir, caray, ¿qué hago yo? Pues arrepiéntase y pídale al Señor, porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Primera de Romanos 1, 17, dice la palabra de Dios que el Evangelio, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dios los bendiga a todos los santos, a todas las personas que han sido lavadas con la sangre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, y a las personas que todavía no han sido lavadas con la sangre de Jesucristo. Esto es para salvación. Esta palabra no es mía. Si fuera mía, pues de nada serviría. Pero es palabra de Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Dios los ama mucho.